siempre hemos hablado de la necesidad de que tenemos que hacer por cada proceso en el cual tenemos participación, sea por consulta o sea por defensa, tener la teoría del caso. Para mí, diseñar una teoría del caso no es una cuestión extraña ni que tenga que ver con pautas tecnológicas o cuestión de ciencia. Es muy simple y en verdad muchos piensan que esto recién vino con el tema de la reforma y es algo que uno ha hecho desde siempre. No nos enseñan en la facultad, o al menos nunca nos las enseñaban antes a hacer en la facultad, pero hacer una teoría del caso no es otra cosa que hacer el diseño estratégico de tu caso, conocer tu caso, ordenar tu caso. ¿Para qué nos sirve? Precisamente para poder enfrentar de manera correcta y definir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. ¿Qué cosa? Tu tesis de defensa, sea fiscal o seas abogado defensor. Entonces, cuando yo muchas veces veo que ustedes están hablando de que tenemos que ver la teoría del caso, que no lo hago y me muestran simples resúmenes del caso, eso no es en serio. ¿Qué es una teoría del caso? Es el análisis de los hechos sobre el cual reposa la defensa que estás haciendo, que te va a permitir diseñar tu estrategia. Cuando uno tiene diseñada la estrategia, fácilmente te va a permitir ver, planteas determinados mecanismos de defensa, excepciones, cualquiera sean sus variantes, o el tema de las tutelas, o el tema de impugnaciones, ver cuándo uno desarrolla o no desarrolla algo, para eso te sirve. Por eso cuando yo les digo, llega una carpeta para la cual nosotros nos estamos poniendo de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es, que les digo, estudien, revísenlo, hagan la foliatura, porque es la única manera de conocer el caso. A veces el tema de foliar es bastante tedioso y uno dice, ay no, ¿por qué me ponen a foliar? Esto es un castigo divino que habré hecho y tanta cosa. No, para los que han empezado a foliar, que todos hemos empezado en un momento a foliar una carpeta, nos va a ayudar a conocer la carpeta. O sea, por ejemplo, ahorita estamos con Erika refoliando el tema del expediente judicial del juicio. Y lo primero que ya Erika va entrando al detalle ya de punto por punto, porque estamos permitiendo con, oye, esta prueba hasta aquí, tiene estos errores, tiene estos defectos, esto de acá me va a servir para esto no me va a servir para la otra. Entonces, aquello que ustedes ven como un castigo, porque muchas veces yo veo sus caras cuando le digo, tienen que foliar, foleen bien, revisen bien, no es otra cosa que es como leer un libro. Es exactamente igual que leer un libro. Para tú saber de qué trata el libro, tienes que leerlo, lo propio. Para tú saber de qué trata un proceso o de la carpeta que estás analizando, tienes que conocer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿para qué nos sirve una teoría del caso? Primero, para conocer mi caso. Segundo, me va a servir para poder diseñar las estrategias de mi caso. Tercero, me va a servir para conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son las debilidades de mi caso. Porque todo caso tiene fortalezas y debilidades, ¿eh? Aquellos que me dicen de que no, que mi caso es superpower, que no hay nada en contra. No, siempre hay un ligero talón de Aquiles que tenemos que saber cómo enfrentarlo. Yo siempre digo, incluso esta es una pauta que yo les digo y me lo han escuchado y de hecho ustedes también lo están viendo cada vez que se reúnen con las personas a quienes patrocinamos. O sea, lo primero que yo les digo a una persona a quien nos encomienda su defensa es, vamos a pasar por el confesionario. Me han escuchado decirlo muchas veces. Y lo primero que le digo es, cuéntame absolutamente todo lo malo, lo bueno me lo cuentas después. ¿Por qué necesito yo saber todo lo malo? O todo lo ligeramente, digamos, sensible, o todo lo ligeramente cuestionable, precisamente para poder saber qué es lo que tengo que proteger. ¿Ok? Es como una cuestión, o sea, si yo vamos a asimilarlo al tema del box, si yo sé que mi lado derecho o mi brazo derecho es un poco más débil o es un poco más lento que mi movimiento del lado izquierdo, obviamente que le voy a poner mayor reparo de saber cómo cuidarme. Dime de qué me tengo que cuidar para saber cómo te tengo que proteger o cómo te tengo que defender. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, luego de conocer el caso, es saber cuáles son las debilidades de mi caso. Y eso también lo voy sacando desde el momento en que yo voy diseñando o voy estudiando el caso. Lo primero que nosotros tenemos que ver es recabar información. ¿De qué voy a recabar información? ¿Qué es lo que tenemos que recabar información? Llega un caso y tenemos que recabar información de qué. ¿Cuáles son mis fuentes de información? Vamos, ¿cuáles son mis fuentes de información? Llega un caso, ¿qué tengo que pedirle al cliente? Pásame la carpeta fiscal. Exacto. Pásame todos los incidentes. Dime qué medidas hay. O sea, absolutamente todo, porque tengo que conocer todo lo que hay. Y esta parte de lo que hay, que es la carpeta fiscal, los documentos, se va a complementar con los documentos propios que tiene esta persona. Porque obviamente no todo lo que está en la carpeta es no todo lo que existe. ¿O acaso nosotros no vamos a empezar leyendo la carpeta y luego, ¿y cómo refuto esto? Tengo este documento, tengo este testigo, tengo esto otro. Entonces lo vamos a ir complementando con lo que nos surja después.
vale decir, conozco de qué trata el caso y voy conociendo cómo ir estructurando mi diseño de la defensa del caso. Dime cómo vamos a ver. Entonces vamos a hacer 3 cosas fundamentales. Primero, saber qué información hay, cuáles son mis fuentes de información. Vamos a asimilarlo cuando estamos haciendo un trabajo de monografía, un trabajo de tesis, un trabajo cualquiera en la universidad. Lo primero dice, tenemos que investigar sobre, no lo sé, lesiones. Bueno, vayamos a ver toda la bibliografía que hay. La bibliografía será la carpeta fiscal. Y luego vamos a entrar a ver otros componentes, otras fuentes de información. Entrevistas con personas. Serán las entrevistas propiamente dichas que tenemos con los clientes. Cada cosa, y de hecho, cuando tenemos el tema de entrevistarnos con las personas a quienes estamos defendiendo, desde luego que vamos a ver para qué nos sirve esta cuestión, qué nos debemos de tener en consideración y qué tengo que conocer y a quiénes tengo que conocer, porque ahí viene el segundo factor. Yo siempre les digo, háganme un cuadro, porque cuando van conociendo los hechos, que van revisando, hay una doble la tarea. Voy revisando, voy resumiendo y a la vez voy foliando, salvo que su asistente les vaya a ayudar a foliar, que también va a ir conociendo. Entonces, primero que tengo que saber es de qué trata este cuento. Vamos a asimilarlo al cuento. Sabemos un cuento. ¿De qué trata? ¿Quiénes son sus personajes? Entonces, ¿quiénes son los imputados? ¿Quiénes son los agraviados? Entonces, lo primero que uno tiene que ver es un cuadro. Van saliendo nombres, ¿no es cierto? Van saliendo nombres. Bueno, ¿quién es esta persona? No solamente, a mí no me basta que me digan fulano de tal está investigado por tal delito. No, fulano de tal tiene cargo de gerente general en esta empresa y tiene una participación concreta por haber firmado estos documentos o haber intervenido en estos actos jurídicos. Me va a permitir saber qué hizo, quién es y quién no es. Y siempre son varias carpetas que uno va a tener abierto. Yo recuerdo mucho cuando yo hacía este tipo de cuadros o diseñaba estas cosas, hacía un cuadro y tenía varias ventanas abiertas y voy poniendo a esta persona porque yo voy leyendo y voy llenando, voy leyendo y voy llenando, voy leyendo y voy llenando. De eso se trata. Entonces, Perico Los Palotes, gerente general de tal empresa, arrancó en tal periodo, terminó en tal periodo, participó en determinados documentos, su firma la encuentro en determinadas actas, en determinados contratos, conversó. Y además, otra cuestión fundamental, es referido por Perico Los Palotes o por Juanito Pérez o por Menganito, quien lo refiere en su declaración de fecha tal, de punto tal. Vale decir, estoy haciendo un resumen de todo lo que hay en la carpeta de esta persona. ¿Qué me va a permitir luego? Cuando esta persona vaya a declarar, yo voy a saber quién es, en qué participó, quiénes lo están referenciando y sobre qué yo le voy a hacer el examen, el contraexamen, el refrescamiento de memoria o la evidencia de contradicción el día que vaya a declarar. Cuando, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una diligencia que va a participar, por ejemplo, Rodrigo estaba en estos días yendo y que se han frustrado las diligencias de declaración en el caso Horizonte. Bueno, ¿quiénes son? Lo primero que le digo, ¿quién va a declarar? ¿No? Por ejemplo, en el caso Lozano también, que a veces vemos con Yapset y con Rodrigo también en el tema 1. ¿Quién va a declarar? O con Yandira, cuando estamos viendo los casos de estos nuevos casos, de Palomino. Y yo le pregunto, ¿y quién es? Revisa en la carpeta qué hay de esta persona. Porque si tú vas a sentarte en la fiscalía, simplemente escuchar cómo hacen y no vas a saber, o sea, quizás permites todo un interrogatorio y ni enterada estás de que te están sacando la michi. En cuestiones principales y cuestiones secundarias. Por eso yo digo, siempre hay que ir a una diligencia sabiendo 2 cosas. ¿Quién es y qué tengo que hacer? Cuando muchos de ustedes me dicen, ya tengo mi pliego de preguntas, les digo, ok, dime tus objetivos. Más que tus preguntas, dime tus objetivos. Yo soy muy enemiga de tener un listado de preguntas. Siempre soy muy enemiga de tener un listado de preguntas. De hecho, cuando yo participo en diligencias, casi yo no hago preguntas, hago objetivos. Eso lo hemos visto muchas veces. Dime los objetivos. Vale decir, ¿qué quiero yo lograr de este testigo? ¿Qué quiero yo lograr de esta declaración? ¿Qué quiero yo lograr de este perito? ¿Qué quiero yo lograr? 5 cosas fundamentales de las cuales este señor que va a declarar no se puede mover o no se puede ir. Pero yo tengo que lograr 5 objetivos, pero también tengo que saber de qué me tengo que cuidar. ¿Por qué tengo que saber de qué me tengo que cuidar? Porque precisamente eso es lo que yo quiero saber cómo refutar. Y otra cuestión cuando van a diligencias, la atención. Yo siempre digo, para litigar hay que saber bien cómo hablar, pero es mucho, pero mucho, mucho más importante saber escuchar. Si uno está distraído, no escucha qué está declarando o no ve sus reacciones, te estás perdiendo un gran momento de poder saltar.
Y esa palabrita mal dicha, mal entendida, reposa. Paréntesis, cuando vamos a las diligencias, y es algo que yo siempre hago, y al menos Erika que me ha acompañado a varias diligencias, dime, en este caso, le decimos al fiscal, ¿cómo va quedando la pregunta? ¿No? ¿Me puede leer la respuesta, disculpe usted? Porque yo también estoy tomando nota. Yo siempre voy con mi apuntador de nota a las diligencias. Los fiscales no siempre consignan todo en el acta. Misteriosamente no consignan la frasecita que más nos conviene. Entonces hay que estar muy atento y siempre hay que pedir lectura cada respuesta, porque cuando lo dejan al final, oiga, pero dijo esto, ya no te van a decir, no se acuerdan. Entonces tienes que ir viendo cómo vas calzando la diligencia. Si tú permites que la diligencia termine sin tener todos tus puntos, perdiste una gran oportunidad. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, no siempre lo mejor es preguntar. A veces lo mejor es no preguntar, porque puedes ensalzar más la cosa. O sea, a veces lo mejor es no preguntar, quedarse ahí. Pero insisto, todo esto lo que hagas en el proceso, si impugnas, no impugnas, presentas tutelas, no presentas tutelas, presentas excepciones, cuestiones previas, cualquier mecanismo, si vas a una diligencia, no preguntas o preguntas, si vas a una audiencia, pides algo, no pides algo, nada de eso lo vas a poder hacer si no haces tu teoría del caso. En absoluto, no te vas a poder mover. No te vas a poder mover. La teoría del caso es plantar tu camino con tus objetivos. Si tú no conoces, no te va a servir absolutamente nada. Que sé cómo preguntar, que sé cómo objetar, que sé cómo refrescar memoria, que sé cómo argumentar una buena tutela. Yo soy un campeón haciendo excepciones de improcedencia de acción. Mira que yo sé aquí cómo... Ok, perfecto. Nada de eso te va a servir si no sabes muy bien de qué trata esto. Y quizás metas la pata. Yo muchas veces he visto cuando van a interrogar y simplemente le digo, excelente las preguntas que están haciendo, pero ¿cuál es tu objetivo? A mí me ha tocado que yo voy a diligencias y simplemente el fiscal o el procurador 3, 4, 5 horas preguntando, pero no preguntan lo central. ¿Qué hago yo? Sigue. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa ver propiamente que mi tesis de defensa se concrete debidamente, pero si la otra parte se está luciendo y está preguntando cosas accesorias, cosas periféricas, cosas que no tienen nada que ver con el caso, lo quedas ahí. Absolutamente lo quedas ahí. O sea, no te esmeres tú, por eso creo que con César hemos visto varios de estos temas, a veces es mejor quedarse callado, no decir nada, no salió nada. Vamos a ver la declaración de un testigo que por ahí era un gran dolor de cabeza y luego resulta que no dijo nada. Tú le vas a preguntar, mejor no le preguntes y lo refutas con un documento, con otro testigo. Eso también te sirve. Si conoces los hechos vas a saber cuáles son las pruebas de cargo y cuáles van a tener que ser tus pruebas de descargo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer, y aquí hay dos ángulos fundamentales: conocer los hechos y conocer el derecho, y esto segundo es mucho más importante. ¿Por qué es más importante? Porque si tú no sabes a dónde encuadrar esto, cómo salir, si eres fiscal obviamente tienes que ver que esto calce, desde luego, tienes que ver que se cumplan los elementos del tipo, si es autor, coautor, instigador, lo que sea, pero tienes que saber todos los componentes, o sea, tiene que calzar. En el caso de la defensa tienes que ver cómo descalzar o cómo salir en una alternativa. Pero si tú no sabes a dónde vas a ir, a dónde vas a mirar, vas a estar perdido. Vas a girar siempre por acá y nunca vas a llegar a esto. Yo no sé en qué caso estuvimos viendo la vez anterior y no teníamos claro este tema de cómo encuadrarlo, cómo descuadrarlo. O sea, tenemos que ver a dónde, porque cada cosa que tú hagas va orientado a eso. Si eres fiscal, va orientado a que calce cada uno de los elementos del tipo. Y si eres defensa, va a ir orientado precisamente a decir que no se presenta ninguno de estos elementos. Pero si no sabes de cuáles son los componentes del tipo, no sabes, nunca vas a llegar a esto. Te vas a quedar acá. Bien bonito tus resúmenes, bien chévere, todo, perfecto. Conoces exactamente los hechos. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde estás yendo con esto? ¿Me entiendes? Son dos cosas fundamentales, ¿ah? Y lo del medio es cómo lo vamos a ir engarzando, pero necesitas esto. Si no sabes
esto vas a tener un discurso muy rimbombante, pero nunca vas a poder aterrizar. Nunca vas a poder aterrizar. Entonces, de la teoría del caso se ha dicho un montón de cosas, que es el diseño estratégico, que es un plan metodológico, que es la gran herramienta, que es la guía perfecta. Es diseñar y conocer tu caso. Para mí es diseñar y conocer tu caso. Te va a permitir saber de qué trata, te va a permitir saber a dónde ir y te va a permitir también a dónde no ir, cómo refutar. Entonces, cuando vamos diseñando, y estos son los 3 elementos, yo creo que todo el mundo sabe los 3 elementos de la teoría del caso. El componente fáctico, jurídico y probatorio. El fáctico es lo primero que vas entrando para analizar. Pero lo primero que tú tienes que ver es, llega un caso, ¿de qué se le está procesando? ¿Cuál es el delito? Hay que preguntar o hay que indagar, ¿cuál es el delito? Violación de menor, tocamientos indebidos, tráfico ilícito de drogas, colusión, peculado, lavado, va. ¿Por qué delito se le está procesando? Tal delito. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? La fecha es importante. ¿Por qué creen que es importante la fecha? Plazo, prescripción, pero también ver qué ley estaba vigente. Yo recuerdo mucho un caso de colusión, no sé si te acuerdas, César, que estuvimos disparando y al final, de en camino, recién nos dimos cuenta que estaban aplicando una ley que no estaba vigente y con la otra ley nos convenía. Ojo con eso. Entonces, cuando tú vas viendo, lo primero que tú tienes que ver, ¿de qué trata este caso? ¿De qué te están procesando? ¿Cuál es el delito por el cual te están procesando? Colusión desleal. El delito de colusión ha tenido una serie de modificaciones. En el tiempo es el que yo creía que el 384 del Código Penal ha tenido una serie de modificaciones. Hasta un cuadro comparativo de modificaciones, igual que el de lavado. Entonces, hay que ver por prescripción, por plazo, por modalidad, por vigencia, por lo que sea. Y una vez eso, ¿quiénes son los del cuento? O sea, si tú le cuentas el cuento de la caperuza, fácil salen la caperuza, el lobo, la abuela, el leñador, son los 4 importantes y luego van ahí. ¿Quiénes son los personajes de tu caso? ¿A quién estás defendiendo? No, yo a veces pregunto y digo, ¿a quién estás defendiendo? Ahorita me dicen lo de los mineros que vamos a entrar. 7, 17, no lo sé. Pero ¿cuántos son en total? ¿Quién es cada uno? Entonces, cuando vayan haciendo, tienen que ir viendo quién. Oye, ¿quién es? Fulano, ya le dije, cargo, fecha, participación y quiénes los van referenciando. Por cada uno en un listado muy detallado. ¿Qué hicieron? ¿Qué les dicen que hicieron cada uno? Entonces el primer resumen o la primera identificación después del hecho va a ser quiénes. Y el hecho tiene que ver con cuándo, cómo y dónde. Porque el dónde también es importante para ver el tema de las competencias, la jurisdicción. El cuándo para ver el tema de la modalidad del tipo penal o la ley penal vigente en el tiempo. O sea, tenemos que ver. Y ahí viene cada uno. Por eso cuando tenemos, la mayoría de los casos que nosotros defendemos tiene que ver con pluralidad de defendido, ¿no? Entonces hay que ver qué hay. Por ejemplo, Rafael estaba viendo el tema de los Alvarado. En el tema de los Alvarado defendemos a don Juan, pero tenemos que saber quién hizo todo esto. O sea, no es posible, por ejemplo, que yo vaya a una audiencia de control y recién advierta que la gran amiga de los Alvarado precisamente era la gran prueba de cargo de la fiscalía. O sea, y eso lo teníamos desde antes. ¿Qué pasó? No se había leído la carpeta. O sea, cosas pequeñas que a veces te sacan de cuadro, que si tú lo tienes debidamente ordenado, desde luego que te va a permitir ser. Entonces, hechos. Lo primero que tienen que hacer, y ahí lo voy a tomar como ejemplo a Rafael, lo primero que tienen que hacer son hechos. ¿Cuáles son los hechos? Vayamos, por ejemplo, al caso Gambetta. En el caso Gambetta es un caso que es un dolor de cabeza para muchos, porque tiene que ver con cuestiones de ingeniería. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hablar con los ingenieros. O sea, yo en mi vida hubiera llegado a ver cómo se hace una pista, qué tipo de asfalto, cuántos metros tiene que haber de la vereda, que si el puente tiene que tener luz, que si no había la autorización. Y tuvimos que hablar, todo el caso es ingeniería. Por ejemplo, vayamos al tema Gambetta. En el tema Gambetta estuvimos viendo ¿de qué trata? Sí, bueno, hubo una licitación y tal, el consorcio, tal. Pero los cuestionamientos son de ingeniería y son de administrativo contractual. Teníamos que entrar a temas totalmente ajenos o distintos al tema de derecho penal. Y tuvimos que tener entrevistas con
ingeniero para que nos explique. Porque muchas veces, y eso es recomendación por favor, no hay que reconocer cuando no conocemos algo. Porque a veces por vergüenza o por miedo no vamos a poder hacer nuestro trabajo debidamente. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? ¿Cómo se hace en el tema de las criptomonedas? Oye, pero si estás defendiendo un caso de lavado de activos relacionado a criptomonedas, mínimo tienes que saber de qué trata eso, cómo se come. Entonces tienes que hablar. Tu primera fuente de información va a ser el cliente. Segunda fuente de información, dime a qué expertos tengo que recurrir. Y tercer fuente de información, propiamente la que nosotros cada uno tenemos. Nunca tengan miedo de preguntar de qué trata esto o qué significa esto. ¿Qué hay de esto? ¿Es verdad que había un semáforo al lado de un puente? No lo sé, vamos a preguntar al ingeniero, él nos va a decir. Sí, mira, a tal año sí se podía, a tal año ya no se podía. No, mira, que acá había el pavimento, era de tal componente y acá el otro pavimento era de tal componente, porque hasta eso me dice por qué estaba el hueco en la pista, porque por el hueco en la pista lo están procesando. Entonces, esas cosas, cuando tú vas calzando información, tienes que tener todo. Cuando yo hacía mucho de esto, tenía en un bloque aparte los términos que para mí eran cosas que tenía que seguir indagando. Necesito saber de esto, necesito saber del otro. Ni un caso penal es 100% penal. Todos tienen que ver con cuestiones totalmente ajenas. Acá hemos defendido licitaciones de patrulleros y hemos tenido que ver cómo se convierte una 4x4 o una 4x2 en una ambulancia o un patrullero. Y tuvimos que asesorarnos por ingenieros, por gente de medicina, para que nos diga cómo tiene que ver eso. En el caso de la menor, un caso de violación sexual de menor, lo habían absuelto, ¿se acuerdan? Y al final el médico legista nos hizo una explicación y ganamos el caso. Pero nosotros solitos, leyendo los documentos, no hubiéramos llegado a esa conclusión. En el caso de Lozano igual, temas de fútbol, más allá que uno es hincha de cada equipo, no sabe. Nunca se sientan recortados de poder preguntar y de poder entender, y vayan apuntando en todo. En el caso laptop, ¿por qué es esta computadora? ¿Por qué es esta laptop? ¿Por qué es este software? ¿Por qué es esta cuestión de tecnología? Al final todo se define por eso, el plazo, los plazos del procedimiento administrativo al interior del gobierno regional. ¿Qué hubo? ¿Qué no hubo? Líneas de tiempo. A mí me encantan las líneas de tiempo. Estamos hablando de todo lado fáctico, les estoy diciendo todo lo que hay que tener. A Erika siempre le digo, necesito una línea de tiempo, necesito una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer el caso. ¿Y quién intervino en cada esto? O sea, lo primero que uno ve es, ¿cuál es el tipo penal? Y una vez analizado el tipo como estructura teórica, dogmática, jurisprudencial, lo que sea el tipo, van a tener que ver los hechos y tienen que desprender absolutamente todo. ¿Quiénes son los participantes de esto? ¿Cuándo se dieron los hechos? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Dónde se dieron los hechos? Y luego pasan a la siguiente etapa, cuando están analizando los hechos. Una vez que identifiquen los protagonistas, por así decirlo, van a entrar ya a la historia en sí. Y ahí, dos cuestiones fundamentales. No es suficiente hacer una cronología de los hechos. Yo muchas veces veo cuando ustedes me traen sus análisis de los hechos, me traen un resumen del caso. El 14 de enero del veintitanto pasó esto, el 15 de enero del veintitanto pasó esto, del tal. Excelente, conozco los hechos. ¿Pero qué se desprenden de estos hechos? Tiene que haber el resumen de estos hechos. ¿Qué surge de esto? No hay, y de ahí viene lo otro, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas? Y ahí voy identificando mis fortalezas y mis debilidades. ¿Cuáles son las pruebas de la Fiscalía? Por cada hecho, y que es lo que comúnmente se denomina las proposiciones fácticas, que en verdad no sé si son proposiciones, preposiciones. Al final, quien inventó ese nombre, que lo hemos hablado de los gringos, no es otra cosa, sino que entender puntualmente cómo yo hago. Hubiera sido lindo tener una pizarra. Creo que lo hicimos en su momento en una clase en Piura que nos salió bien chévere. Cuando ustedes tienen los hechos, empiecen a desgranar. A mí muchas veces me han escuchado hablar, desgranemos el caso, que implica granito por granito. Cuando se comen el choclo, no se lo comen todo de un bocado. Hay quienes lo van comiendo por granos, otros por grandes mordidas de granos, pero lo comen de a poco. Entonces,
hay que entrar al detalle y ver cada cosa tiene. Cuando yo les digo desgranen el caso, establezcan sus proposiciones fácticas, no es otra cosa que unir esto a través de las pruebas. La prueba está al medio, acá están los hechos, acá está el derecho, las pruebas me van a hablar cómo voy yo llegando a esto. Si este es el gran hecho, entonces vamos a irlo desgranando. Utilicemos esta frase, desgranemos hecho por hecho y cada hecho, que se le dan proposiciones fácticas, háblenlo como quieran, para mí son hechos, tiene que tener relación con cada uno de los elementos del tipo, cada uno va uniendo con una prueba. Cada uno va con una prueba. ¿Quién postuló el tema Perú Compras? Fulanito de tal. ¿Quién presentó esto? Menganito de tal. Acá está el elemento de convicción. Por cada uno. Pero tengan en cuenta algo. Por cada uno de los elementos del tipo tiene que haber un hecho y su prueba, como mínimo. Pueden haber varios hechos y varias pruebas, pero como mínimo tiene que haber eso. ¿Cómo lo voy logrando? Entonces empiezo. Yo siempre hacía un cuadro a doble esto. Agarraba de un lado toda la imputación y lo iba dividiendo por partes. Hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, bla, bla, bla. Del otro lado ponía la refutación de tal cosa. Fulano se reunió con Mengano en tal. Ver, ¿es cierto o no es cierto? No, no es correcto, estaba en el extranjero. Elemento de convicción, ficha migratoria. Elemento de convicción, que estaba en otro lado. Y voy señalando cada uno de los puntos. Y voy poniendo en rojo lo que no tengo respuesta, a lo que tengo que cuidarme. Como les decía, no todos los casos son fuertes. Hay todo caso, mejor dicho, todos los casos tienen una debilidad. Entonces, cuando analizan los hechos, después de analizar los hechos, van a ir identificando cada uno de estos componentes al doble cuadro que les permita establecer cómo lo voy a refutar o quizás también cómo lo voy a reforzar, porque sí, a veces la imputación te sirve para reforzar tus cosas. Y por cada uno de esos puntos tú vas estableciendo cuáles son tus pruebas, que a nivel de investigación son tus actos de investigación. Pero ¿para qué más creen que nos puede servir esto? Yo tengo el hecho, lo refuto. Digo, mentira. No, él fue a comprar el pan a las 5 de la mañana. Mentira, él se despertó a las 7 de la mañana, no pudo haber ido a comprar el pan a las 5 de la mañana. Tengo la muestra, el video de la casa, lo que sea, la mamá que lo vio salir o no lo vio salir, o que estaba dormido o no estaba dormido. ¿Para qué crees que te permite también eso? Refutar. Te va a permitir una cosa puntual, súper básica. Siempre ustedes me escuchan decir, debemos tener una defensa activa. Porque cuando no tenemos nos quedamos en ser reactivos. Llega una diligencia, el listado de declaraciones testimoniales, tenemos que ir a las diligencias. ¿En qué momento estamos aportando nosotros actos de investigación? Si tú sabes, por ejemplo, que en el caso de la compra del pan a las 7 o a las 5 de la mañana, la gran testigo es tu mamá, ofrece a tu mamá de testigo. Ofrece a la señora de limpieza de testigo. Ofrece al panadero de testigo. No te quedes simplemente en que se te dicen que fuiste o no a comprar el pan a las 5 o a las 7 de la mañana. Tienes una serie de personas que pueden certificar cómo probar lo que tú estás trayendo en consideración en tu teoría. Pero cuando tú no lo tienes claro, no vas a hacer nada. Los de litigio me escuchan siempre decir esto. Tengamos una defensa proactiva. Dejemos de ser reactivos. Dejemos de ser reactivos. Pericia, ya está. Nosotros sabemos que cuando tenemos un caso de lavado de activos, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué le decimos al cliente? Pericia. Pero todavía no han nombrado al perito de oficio, lo van a nombrar. Vamos recabando la documentación, porque sí o sí hay una pericia. Igual en los temas de ingeniería, en los temas tecnológicos, van a llegar siempre a una pericia, y si no la tienes tú y la presentas de parte. Pero tenemos que hacerla. Entonces, cuando nosotros diseñamos todo esto y todo pasa por el conocimiento, si ustedes no van a poder tener en cuenta absolutamente ninguna posibilidad de hacer una correcta y eficiente defensa si no conocen el caso.